Resistencias. ¿Qué son las resistencias? La corriente en un circuito se puede asociar a la corriente de agua en una manguera para regar, de forma que si pisas la manguera, reduces la cantidad de agua que pasa por ella. Una resistencia tiene el mismo efecto que tu pie en la manguera, o sea, reduce el fluido de corriente que pasa por la rama del circuito donde se encuentra. La resistencia es un componente pasivo, con dos terminales, y su misión es oponerse al paso de la corriente, cualquiera que sea la forma de esta. Los usos más frecuentes son producir caída de tensión, divisores de tensión y corriente, limitadores de corriente y disipadores de calor. El valor de una resistencia se expresa en ohmios y sus múltiplos son el kiloohmio, que son 1000 ohmios, y el megaohmio, que son 1.000.000 de ohmios. La notación práctica que se utiliza es la que se muestra. Y sus representaciones más comunes son valores y tolerancias. Las resistencias son construidas a base de materiales malos conductores de electricidad, no consiguiéndose casi nunca un valor exacto en ohmios, pero sí debe de estar entre unos límites. Estos se denominan tolerancia. La tolerancia de las resistencias las determina el fabricante y van serigrafiadas en la propia cápsula. Los valores de resistencia pueden ser variados por una sobretensión, la temperatura y la humedad. Tanto sus valores como su tolerancia vienen indicados en la misma resistencia a través de unas franjas coloreadas expuestas en la imagen correspondiente. Y la tabla que relaciona los colores con valores es la que se muestra. Los fabricantes, por lo general, suministran resistencias con valores establecidos de acuerdo a normas internacionales. En la siguiente tabla se dan las series de resistencias más comunes, junto a sus tolerancias. Otras características importantes serán la potencia máxima y disipación del calor. La potencia viene determinada por su tamaño, sus materiales y forma de construcción. Las más usadas en resistencias de carbón son 1/8 de vatio, 1/4 de vatio, 1/2 de vatio, 1 vatio y 2 vatios. Tipos de resistencias. Las resistencias se construyen con materiales malos conductores de la electricidad, de tipo metálico y de carbón. Las fabricadas a base de materiales metálicos se construyen con hilo devanado sobre un material aislante, también llamadas resistencias bobinadas, o depositando una fina película también sobre un material aislante llamado resistencia de película metálica. Las del tipo de carbón se hacen aglomeradas o de película de carbón. Veámoslas. Aglomeradas. Son de valores de resistencia muy altos, no logrados con las bobinadas. Estas son mezcla de grafito o carbón con resina, y en ocasiones talco, para poder obtener los distintos valores. En los extremos se colocan unos casquillos a presión donde van soldados los hilos, recubriendo todo ello con resina o plastificado para pintar las bandas de colores. Este tipo de resistencias presentan el inconveniente de su inestabilidad por efectos de temperatura. De película de carbón. Son las más empleadas, ya que son de gran estabilidad térmica. Para su construcción, se deposita una fina película de carbón en espiral, para dar los valores precisos sobre un cilindro aislante de cerámica. Luego se colocan los casquillos y se esmaltan. De película metálica. Generalmente son de cromo y el proceso de fabricación es idéntico al de película de carbón. Estas son de gran estabilidad incluso en condiciones adversas. Bobinadas. Sobre un soporte aislante se colocan espiras de hilo resistivo, aleaciones de níquel, cromo y aluminio, dando el valor deseado. Como el hilo resistivo puede ser de distintas secciones, podemos obtener diversas potencias de disipación.
Conexión y comprobación de resistencias. Las resistencias se pueden conectar entre sí o formando parte de un circuito electrónico de tres formas distintas. Circuito serie. Tiene la característica que en su montaje la resistencia total del circuito es la suma de todas las resistencias. Su colocación será una detrás de otra. Circuito paralelo. En el circuito en paralelo, la suma de la resistencia total es más pequeño que el valor de la resistencia más pequeña, y su colocación será uno al lado de la otra. Circuito mixto. El cálculo de la resistencia total se realizará a partir de la simplificación a circuitos serie y paralelo. El voltaje, la corriente y la resistencia pueden ser todos medidos. La fuerza generada por una corriente eléctrica se llama potencia. Su unidad es el vatio y se abrevia con la letra mayúscula W. La potencia de un circuito total se puede calcular por medio de la corriente multiplicada por el voltaje. En la electricidad, las unidades pueden ir de miles de millones a una trillonésima. Para evitar escribir tantos ceros antes o después de la coma decimal, se han establecido abreviaturas para las unidades de medida que van desde giga, un billón, hasta pico, o sea, una trillonésima. Por ejemplo, un megomio es 1.000.000 de ohmios y se abrevia simplemente como 1 m omega. Kilo quiere decir 1000. Así, 20 kV quiere decir 20 kilovoltios o 20.000 voltios. Mili quiere decir una milésima. 25 MV es la expresión para 25 milésimas de voltio. La letra griega mu quiere decir micro, como en 15 mu A, 15 microamperios, 15 millonésimas de amperio. Y la letra N representa el prefijo nano, una billonésima. Finalmente tenemos la letra P para pico, una trillonésima. Para medir estos valores usamos aparatos medidores, el voltímetro, el amperímetro y el ohmímetro. Hoy estos tres medidores se encuentran combinados en un solo instrumento, el multímetro. Hay dos tipos de multímetros, el multímetro análogo y el multímetro digital. Cuando se usa el multímetro para medir el potencial de voltaje, se conecta en paralelo al circuito que se va a probar. Esto quiere decir que se coloca a través de un aparato y no en serie con el aparato. Las unidades que se leen son voltios y milivoltios. Para medir el flujo de la corriente usamos la función de amperímetro del multímetro. Se conecta en serie con el aparato, lo cual quiere decir que el circuito que se está probando debe abrirse y el amperímetro debe colocarse entre los dos puntos abiertos. De esta forma, todo el flujo de corriente queda forzado a pasar por el amperímetro. En forma similar a la puerta giratoria de algunos museos, el amperímetro mantiene una cuenta exacta. Las unidades que se leen van de amperios a miliamperios. Para medir la resistencia usamos la función del ohmímetro y colocamos el medidor a través del aparato. En esta función, el multímetro se conecta únicamente a los circuitos que tienen un voltaje potencial o de batería de 0. Al aplicarle al ohmímetro un voltaje existente en un circuito, se puede dañar y hará que dé una lectura equivocada. Además debe uno asegurarse de que el circuito esté abierto para eliminar la posibilidad de cargas paralelas. Normalmente la unidad a medir se desconecta de su fuente de energía. El ohmímetro suministra su propia energía para medir la resistencia en ohmios, kiloohmios o megohmios. El multímetro digital muestra las cantidades en dígitos en una pantalla de cristal líquido o en una pantalla de diodo emisor de luz. Al trabajar con circuitos que tienen un flujo de corriente muy pequeño, el medidor puede tener un impacto significativo en la corriente del circuito. La precisión de la medición puede ser dudosa y un medidor de baja calidad puede incluso dañar un circuito electrónico. Cuando se usa el multímetro en su función de voltímetro, saca algo de la corriente del circuito a fin de poder funcionar. Si su resistencia es baja, toma una parte significativa de corriente. Si su resistencia interna es alta, el efecto en el circuito será mínimo. Cuanto mayor sea la resistencia interna del multímetro, menor será la corriente que toma del circuito.
Un medidor análogo viejo o barato tiene una resistencia típica de 1000 ohmios por voltio. Un medidor análogo de buena calidad tiene una resistencia interna típica de 20.000 ohmios por voltio. La resistencia interna más alta y por tanto el menor efecto posible en un circuito la ofrecen los multímetros digitales de alta calidad, con una resistencia interna de 10 millones o incluso más ohmios por voltio. La lectura digital también ofrece más precisión en las medidas que la de un medidor análogo. Además de eliminar la posibilidad de lecturas erróneas, que suele darse al mirar en ángulo la escala de un medidor análogo. Hasta ahora hemos mencionado la palabra resistencia con cierta frecuencia. Ya es hora de que hablemos de los dispositivos o elementos llamados resistencias. Las resistencias están diseñadas, como su nombre indica, para que presente una cierta cantidad de resistencia al flujo de corriente en un circuito. También se pueden usar para bajar un voltaje. Esto es útil cuando la fuente del voltaje es demasiado alta para una determinada aplicación. En vez de cambiar la fuente de voltaje por una fuente de menor voltaje, es mucho más conveniente usar una resistencia. Esta reducirá la energía procedente de la fuente de voltaje al nivel deseado. Las resistencias no generan ninguna energía eléctrica, sino que simplemente la absorben y la disipan en forma de calor. Hay muchos tipos y tamaños de resistencias, cuyos valores se especifican en omegas, de acuerdo con su tolerancia como porcentaje de valor nominal y de la clasificación de su potencia. Los valores de resistencia y de tolerancia de las resistencias se indican normalmente por medio de un sistema estándar de colores. En cada resistencia encontramos 4 anillos de color. Estos anillos se interpretan empezando por la banda más cercana a un extremo de la resistencia. La primera y la segunda bandas indican los primeros 2 dígitos de valor ómico. Cada color representa un número diferente, como se puede ver en esta tabla. La tercera banda se llama el multiplicador porque indica el número de ceros que se colocan después de los 2 primeros dígitos. El cuarto anillo de color indica la tolerancia. Esta resistencia tiene 2 bandas rojas, una marrón y una plateada. Al mirar en nuestra tabla de conversión, vemos que el rojo significa 2, el marrón 0. Esto quiere decir que el valor de la resistencia es aquí de 220 ohmios. La banda plateada indica que hay una tolerancia de 10% a cada lado del valor nominal. Esto quiere decir que la resistencia se puede usar en aplicaciones que requieran valores de resistencia entre 198 y 242 ohmios. Si no hay una cuarta banda, se indica una tolerancia del 20%. En general, las resistencias con una tolerancia del 10% son adecuadas para el uso de circuitos promedio. Para trabajos más críticos, tales como circuitos de radio, se prefieren las resistencias de una tolerancia del 5%. Esta tolerancia se indica por medio de una banda dorada en la cuarta banda. En general, no se requieren tolerancias menores, excepto para circuitos muy críticos. Como regla, cuando usted tenga que reemplazar una resistencia, debe hacerlo con una de la misma tolerancia. Nunca use una resistencia de mayor tolerancia, ya que creará una operación inapropiada del circuito. Finalmente, podemos estimar la clasificación de potencia de una resistencia por su tamaño físico. Los tamaños físicos van de 4 milímetros de largo por 1 milímetro de diámetro hasta de unos 50 milímetros de largo por 6 milímetros de diámetro o más. El primero tendrá aproximadamente una clasificación de potencia de aproximadamente 1/20 de vatio y el segundo posiblemente de 10 vatios. Es importante que se usen las resistencias de la clasificación de potencia o vataje correcta. El vataje es la cantidad de calor que la resistencia puede aguantar y disipar. Puesto que las resistencias limitan el flujo de la electricidad, la fricción eléctrica produce acumulación de calor dentro del componente. La resistencia puede ser lo suficientemente grande para disipar este calor al medio ambiente sin cambiar su propio valor característico más allá de la tolerancia permitida. Lo mejor es que la resistencia opere bastante por debajo de su clasificación de potencia, en especial si los componentes son numerosos en el circuito o si hay poca o mínima ventilación.